Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que titula el video sobre qué pensaba la gente ordinaria sobre los Jedi y la Fuerza, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y único enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del cómic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader que está en proceso, el cual, claro, se publicará gratuitamente en este canal. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, el Master Hulky 10 nos cuestiona si acaso Darth Sidious pensaba encontrar algún reemplazo para Vader en lugar de Luke. Y en realidad sí, Masters, fue un comportamiento muy clásico de Palpatine tanto en los universos de Legends como en el canon actual. No nos olvidemos que el camino de los Sith se basaba en la supervivencia del más fuerte, y con ello el maestro siempre buscaba retar a su aprendiz o cambiarlo si veía fallas en él. Es por eso que en el universo expandido Palpatine tenía diferentes manos del emperador o agentes oscuros que deseaban un día ser la mano derecha de Palpatine y recibir el título formal de su aprendiz en lugar de Vader. En este sentido rivalizaban con Vader personas como Mara Jade. Pero también en el canon, en los cómics de Darth Vader 2015, vimos que tras la derrota del Imperio en la primera Estrella de la Muerte, Palpatine trató a Vader como un trapo, degradándolo y castigándolo severamente. Vader perdió el apoyo de su maestro y lo pondría bajo las órdenes del general Cassio Tag, a quien lo vimos antes en la Star Wars original. Y en este punto sería el creador del traje de Vader, el científico imperial Silo, quien le dotaría a Palpatine de diversos esbirros y seres sensitivos a la fuerza que podrían deponer a Vader como su mano ejecutora, con miras a que alguno de ellos se convirtiera en su nuevo aprendiz Sith, dado este rompimiento parcial entre Vader y Sidious. Claro, Vader le demostraría a su maestro que no podría ser reemplazado, acabando con todos esos experimentos de Silo, como pasó con el comandante Carvin, quien lo retó y terminó siendo hecho trizas por Vader. Lo cual, todo esto nos demuestra que a pesar de que Palpatine tuvo algunos planes, nunca pudo encontrar un reemplazo para Vader hasta que posó sus ojos en Luke Skywalker. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el aprendiz Sith Jesús Arrarás desde Patreon nos cuestiona si los inquisidores nunca hallaron una pista de Obi-Wan o cómo logró mantenerse oculto esos 19 años. Y esta pregunta es un tanto compleja, ya que en el canon no se tiene registro de que Kenobi abandonara Tatooine por el momento, a diferencia de cómo sí lo hizo algunas pocas veces en Legends. Su objetivo era esconder a Luke de Vader y hacerlo con perfil bajo, pero lo hizo con un movimiento maestro, escondiéndose en un planeta que sabía que su ex aprendiz no tenía razón para volver por la trágica historia de dolor que cargaba. Algo que también ha sido muy claro en Vader las veces que ha vuelto a Tatooine, buscando rastros sobre Luke o sobre su esposa Padme, propiciándole mucho dolor. La cuestión es que Kenobi siempre tuvo un perfil muy pero muy bajo. No se metía en conflictos en Tatooine a pesar de las injusticias o los impuestos de agua que cobraba Jabba. Claro, esto no impidió que Obi-Wan tuviera varias aventuras o conflictos aislados, enfrentándose al cazarrecompensas Black Krrsantan, a varios Tusken Raiders o protegiendo la granja de los Lars de algunos criminales o incluso enfrentándose a Lord Maul. Pero esto siempre lo hizo, salvo el caso de Maul, tratando de ocultar su pasado como un Jedi, evitando usar su sable de luz la mayoría de las ocasiones para no darle una pista al Imperio y a los inquisidores de Vader de que estaba ahí. Incluso el canon ha representado muy bien en varias novelas y cómics cómo Obi-Wan tenía un serio conflicto existencial al no poder llevar la paz y la justicia como un Jedi hasta Tatooine, porque eso, claro, lo revelaría como un Jedi. Esto nos prueba por qué Vader no lo encontró durante muchos años. No nos olvidemos que efectivamente el Sith y sus inquisidores sí lo buscaron por mucho tiempo porque lo tenían en la lista de sus blancos sensitivos a la fuerza que debían cazar. Así que lo buscaron, pero no lo pudieron encontrar. Y quizás también esto se nos ha ocultado deliberadamente en el canon porque podría estar guardado para la serie de Obi-Wan Kenobi que veremos para Disney Plus. Esto, claro, es solo una especulación, pero seguramente sabremos más de este tema en los años futuros. Y todo esto nos lleva a nuestra tercera pregunta ligada a la serie de Kenobi que nos hizo el Master Fabricio D'Alorso, sobre si acaso aparecerá el fantasma de Qui-Gon Jinn en la serie de Obi-Wan. Y esto, Masters, por obvias razones nos lleva a los terrenos de eso que llamamos la especulación responsable. Y a decir verdad, yo no veo una razón para que no se incluya
al fantasma de Qui-Gon Jinn en la serie de Obi-Wan. Creo pues que sin duda esto podrá enriquecer de gran manera la serie para conocer las conversaciones que tuvieron maestro y aprendiz por medio de la fuerza y todo lo que pasaba por la mente de Kenobi y el dolor que había pasado al perder a Anakin en el lado oscuro. Y yo de verdad, Masters, tengo mi veladora prendida, rogándole a la fuerza que podamos ver a Qui-Gon como un fantasma para traer de vuelta a Liam Neeson a la saga. Creo que eso sería un cameo fantástico, porque abonaría mucho a la trama y sobre todo al conflicto de Kenobi en la serie. Ahora bien, si Qui-Gon aparece, esto propiciaría una contradicción en el canon, porque recordemos que en la novela, desde un cierto punto de vista, se nos confirmó que fue hasta los eventos de Una Nueva Esperanza que fue la primera vez que Kenobi pudo ver a Jinn tangiblemente como un fantasma. Antes pues solo se manifestaba como una voz. Y esto claro no quiere decir que no podamos ver a Qui-Gon Jinn en la serie de Kenobi, ya que antes ya hemos visto que por el bien en la trama siempre las nuevas series o películas tienen prioridad para modificar cosas ligeras sembradas en las novelas, como pasó con el caso de Ahsoka, que tuviera sables verdes enterrándolos en las tumbas, algo que se cambió en el final de The Clone Wars para el bien de la trama en un solo sable color azul que había sido hecho previamente por Anakin. Así que sin duda la aparición de Qui-Gon Jinn es una de mis principales apuestas para la trama, así como también creo que no habría nada mejor que meter a Vader en la serie de Kenobi para propiciar otro enfrentamiento entre maestro y aprendiz que nunca hayamos visto. Y si quieren saber más sobre esta doble posibilidad, les dejaré en las pantallas finales ese video que hice hace unos meses explicando cómo a nivel argumental deberían volver tanto Vader como Qui-Gon Jinn en la serie de Kenobi. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, el Máster Matías Ramírez nos cuestiona ¿por qué Darth Vader no sintió a Leia en la fuerza? Y esto en realidad es un tanto complejo. Por un lado hay que considerar que George Lucas originalmente no tenía pensado que Leia fuera la hermana de Luke. Esto no se introdujo hasta 1983 en El Regreso del Jedi. Lucas pues siempre planteó tanto en los episodios 4 como en el 5 que Han, Luke y Leia hicieran un triángulo amoroso. Y esto claro está muy bien retratado en las entrevistas de esa época de a finales de los 70s, al igual que en las fotografías promocionales de las películas como esa de Hot donde Luke y Leia casi se besan, y claro, en todas esas escenas de las películas donde ellos dos sí se besan. Lucas incluso en un momento consideró que Luke tuviera otra hermana que no fuera Leia para El Regreso del Jedi, aunque en el guión definitivo de la película terminó decidiéndose porque Luke y Leia fueran hermanos, a pesar de que antes se gustaron. Esto explica por una parte desde el punto de vista argumental por qué Vader ni siquiera siente conexión con ella, porque todo esto sobre que fuera un Skywalker ni siquiera lo había pensado Lucas en 1977. Pero también en la historia de la saga, Leia no había tenido su despertar para conocer su identidad en ese punto, al igual que su potencial de la fuerza. Recordemos que eso no pasa sino hasta que Luke en Endor le confirma que ella es su hermana, Masters. No nos olvidemos tampoco que Bail Organa durante casi 20 años lo único que hizo fue protegerla, evitando todo tipo de conexión con su antiguo pasado ligado a Anakin o Padme para no ponerla en riesgo. Pero como dato curioso, en el canon, Vader sí siente brevemente la conexión con la fuerza de Leia durante el Star Wars original. Y esto se explica de manera muy breve en la novela canónica que reinterpreta esta película titulada La princesa, el contrabandista y el granjero, donde en el momento que Leia es torturada por Vader y su droide para conocer dónde estaban los planos de la Estrella de la Muerte, ella recurre instintivamente al lado luminoso de la fuerza, evitando la tortura mental. Y ahí explícitamente la novela da a entender que Vader puede sentir esto, se sorprende y se queda un tanto callado. Vaya, Vader sí siente su conexión de la fuerza y eso es lo que le permite a Leia no revelar qué rayos había hecho con los planos de la estación de batalla. Pero el Sith no le da importancia a la conexión de Leia con la fuerza. No nos olvidemos que no estaba entrenada y solo lo que siente Vader es un pequeño atisbo de la fuerza en ella. Así que en realidad ella no era una amenaza porque Vader sabía que no era una Jedi. Y claro, en ese punto de la historia ya estaba planeada su ejecución. Así que no había una razón para que Vader se preocupara de ella, muy a diferencia de lo que pasó más tarde con Luke en esa época. Es así que nuestra quinta y pregunta final que titula el video, el aprendiz Sid Manuel desde Patreon nos cuestiona qué pensaba la gente ordinaria acerca de los Jedi y la fuerza. Y lo primero que hay que entender sobre este tema, Masters, es que la imagen sobre los Jedi y la fuerza cambió de gran manera a través del tiempo en esa galaxia
galaxia muy lejana. Claro, no nos olvidemos que la fuerza era un don muy pero muy raro, y esto hacía que mucha gente no creyera en ella o no supiera qué rayos era eso porque jamás la habían experimentado. Ya que, por ejemplo, en el momento que más caballeros Jedi hubo, como lo vimos en las precuelas, ahí había un total de 10,000 caballeros Jedi. Mientras que, según la guía esencial de las especies alienígenas, esta nos dice que había un total de 1,000 billones de habitantes en la galaxia conocida. Lo cual esto nos dice que prácticamente era muy pero muy baja la probabilidad de encontrarse con un Jedi o de ser una persona sensitiva a la fuerza. Y básicamente, Masters, podríamos englobar en 3 grandes etapas en cómo la gente ordinaria veía a los Jedi a través del tiempo. La primera etapa fue la de la conformación de la República y cómo los Jedi se asentaron en un pacto con el gobierno como los protectores de la paz en la galaxia. Y esto se dio en los tiempos varios miles de años antes de la batalla de Yavin e hizo que los Jedi por de facto y el uso que ellos tenían de la fuerza fuera visto como algo bueno, ya que ellos en ese periodo protegieron la galaxia de la invasión del Imperio Sith y otras cuestiones cruciales. Esto hizo pues que la gente tuviera en general una percepción buena de la Orden Jedi como los protectores de la paz en los territorios de la República. Eran vistos como esos monjes que usaban extraños poderes ligados a la fuerza que hacían cosas buenas, exploradores de la galaxia que llevaban la luz, eruditos que cultivaban las artes y el desarrollo del conocimiento, al igual que también podían usar su sable de luz para proteger a cualquiera. Esa fue, digamos, una imagen general en los tiempos antiguos que hizo que los Jedi se desarrollaran y estuvieran en el centro del poder de la República en Coruscant en su gigantesco templo de entrenamiento ahí. Sin embargo, esto nos lleva a su segunda etapa cuando ya estuvieron varios siglos en la cima del poder, que es la etapa de decadencia que está finamente retratada en las precuelas y en esa etapa del fin de la República, ya que aquí para la opinión pública y para el ciudadano común, la imagen que tenían los Jedi habían cambiado bastante de esos elementos fundacionales que los Jedi tenían en un principio. Y esto se nos ha mostrado en diferente contenido del canon como en The Clone Wars, donde por ejemplo la gente de los niveles bajos de Coruscant como las hermanas Martez tenían una imagen muy mala de los Jedi por sus privilegios y por estar en la cima del poder solo preocupados por la política galáctica y no por las personas de a pie que decían proteger. Es más, a los Jedi los consideraban como personas que estaban sumamente desconectadas con las personas de a pie, algo que claro pudo notar Ahsoka en su etapa con ellas sobre esa gran falta de visión de los Jedi que los llevó a su destrucción. Pero esto también lo vieron maestros Jedi como Dooku o Qui-Gon Jinn en sus años de juventud en las novelas Dooku, Jedi Lost o Maestro y Aprendiz. Literalmente, el Dooku idealista Jedi creía que la Orden Jedi, en lugar de hacer relaciones públicas con los políticos, deberían estar haciendo cosas grandes, de bien, o explorando la galaxia como el gran legado que habían dejado los Jedi antiguos. Pero es ahí Dooku que tal cual nos dice que en esos tiempos de unos 25 años antes del episodio 3, a la mitad de la gente ordinaria de la galaxia, los Jedi y por ende la fuerza simplemente no les importaba. Y Dooku también nos explica que a la otra mitad de la población consideraba a los Jedi como una simple fuerza de seguridad ligada a la República. No los veían pues como sabios o agentes de bien como ellos se autoproclamaban. De hecho, el propio Qui-Gon Jinn veía esas mismas falencias de los Jedi porque permitían muchas injusticias porque eran una simple policía especial del canciller en turno de la República. Ellos estaban desconectados de la fuerza y esto los hacía que estuviesen desconectados de los simples ciudadanos civiles y sus preocupaciones o que permitieran situaciones de esclavitud en la galaxia que, paradójicamente, solo acrecentaba el odio contra ellos porque no hacían nada. La población, pues, se fue llenando de indiferencia y de odio sobre los Jedi. Lo cual, Masters, esto nos lleva a nuestra tercera y etapa final, que será tras la destrucción de la Orden Jedi. Ellos, pues, en ese tiempo simplemente se convirtieron en un mito porque esta orden simplemente ya no existía, lo cual hizo también que la fuerza pasara al olvido porque era sumamente rara y no había alguien como los Jedi que organizara a la gente que la podía usar. Vaya, la propaganda imperial y la persecución de los Jedi al ser clasificados como traidores al régimen de Palpatine hizo también que la gente de pie los considerara como individuos peligrosos. Y esto incluso se representó muy bien en los cómics de Vader, en cómo el Inquisitorius recibía cientos de informes de los ciudadanos de pie de potenciales Jedi que vivían entre ellos. Las personas pues los empezaron a considerar como una amenaza. Literalmente esta etapa se convirtió en una cacería abierta, hasta que así el imperio durante más de 2 décadas hizo que la gente se olvidara
olvidara de los Jedi y la fuerza y que fueran simplemente un mito, tal y como Han Solo se refería a eso como una antigua religión durante la Star Wars original al hablar con Obi-Wan Kenobi. Lo cual, Masters, todo esto nos da mucho más contexto de qué pensaba la gente de a pie sobre los Jedi y la fuerza en esa galaxia muy lejana. Pero si quieres saber más de qué excusa ponía Padme cuando le preguntaban sobre su embarazo, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.